palabra del Señor dice así. Cuando pues el Señor lo entendió, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes en qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, que se ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce conjuntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Palabra de Dios. Vamos con el sermón a cargo de nuestro hermano anciano gobernante, Ángel Ramos. ¿En quién tenemos la confianza? En Jehová, que así sea, Señor. Lo que pasa es que realmente es un privilegio estar en el día de hoy aquí con ustedes. Agradecemos primeramente a nuestro Dios, agradecemos al reverendo Caldeira y agradecemos también al consistorio de esta, nuestra iglesia, por habernos facilitado el púlpito en el día de hoy. El mensaje lleva como título casualidad o causalidad. Son 2 palabras que se parecen. Casualidad o causalidad. Para tener claro estas palabras que se parecen, tenemos que definirlas. El diccionario de la Real Academia Española define así: casualidad es la combinación de circunstancias de lo que no se puede prever ni tampoco se puede evitar. Combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Por otra parte, casualidad lo define como la causa, el origen o el principio. Ley en virtud de lo cual se producen unos efectos. ¿Tenemos claro ya qué es casualidad y causalidad? Amén. Muchas personas piensan que la casualidad ocurre cuando ocurre tal acontecimiento. Los hijos de Dios reconocemos que a nosotros no nos ocurren casualidades, porque lo que nos ocurre a nosotros se llama causalidad. Sabemos que la causa, el origen y el principio de nuestro acontecimiento se llama Cristo Jesús. Hace cerca de 1 año me encontraba en este mismo sitio y en aquel momento le traía un mensaje que estaba basado en el Evangelio de Lucas capítulo 10. En el mismo llevaba como título aquel mensaje, haciendo que heredaré la vida eterna. Una persona le hace esa pregunta a Jesús y Jesús le contesta a través de una historia. Él menciona que había una persona quien había sido asaltada, esta persona había sido despojada, a esta persona la dejaron media muerta y herida en el camino. Lo dejaron casi muerto. A través de nuestra vida, usted y yo hemos pasado por situaciones como esa, en que hemos sentido que todo lo hemos perdido. Junto a esa persona herida pasó un sacerdote, junto a esa persona herida pasó un levita. Sin embargo, las 2 personas le vieron y siguieron de largo. Ninguno de ellos tuvo misericordia por la persona herida. Sin embargo, dice el relato, dice la historia de Jesús, que
que pasó un samaritano y él sí tuvo misericordia. Él fue quien se detuvo, él vendó las heridas, le echó aceite y vino y lo llevó al mesón. Una vez él partió, dejó también dinero para cubrir los gastos que pudiera tener la persona quien había sido rescatada. Al momento de comenzar el mensaje del día de hoy, podría decir, pero realmente no es que me llenó de asombro, cuando me encuentro que el pasaje del día de hoy trataba de una mujer samaritana. ¿Qué entonces lo que el Señor quiere de mensaje para el día de hoy? Yo reconozco que el Señor quiere que sigamos hablando del pueblo samaritano y cuál es la relación nuestra con el Señor. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es mi relación con el Señor? Me parece que en otras ocasiones también le había mencionado que me identificaba mucho con el libro de Lucas, porque el libro de Lucas iba dirigido para los gentiles. El libro de Lucas estaba dirigido para las personas que no eran parte del pueblo escogido. Sin embargo, el Señor también les había hablado a esas personas. Por otra parte, encontramos que el libro de Juan nos habla de un Jesús vivo, nos habla de un Jesús espiritual, pero también contempla pasajes donde Jesús le habla a aquellas personas que no eran parte de lo que conocíamos como el pueblo escogido. El texto de hoy nos dice que al principio era Juan el que bautizaba, luego que era Jesús y luego dice que eran los discípulos. Más adelante menciona que Jesús no bautizaba en ese momento. Podemos entender que esa contradicción en ese pasaje donde dice un momento que sí y un momento que no, que esa parte fue añadida más adelante. Pero aquí lo importante no era quién bautizaba, sino quién era el que había sido movido a bautizar, quién había sido movido a hacer el trabajo que el Señor les había encomendado. Indica también que los fariseos ya sabían lo que estaba aconteciendo. Lo que estaba aconteciendo era que los hijos del Señor se estaban multiplicando por la gracia del Señor. Ya era un grupo grande. ¿Qué vamos a hacer ahora con ellos? ¿Qué vamos a hacer ahora con esos rebeldes? Hermanos y hermanas, igual pasarán situaciones que no vamos a entender por qué nos pasan. Porque tan pronto empezó a crecer, Jesús se movió junto con los discípulos a otra región. Él se dirigió a Samaria. ¿Por qué se dirigió? Allá había trabajo que hacer. Había mucha gente que quería escuchar de Jesús. Había mucha gente que estaba teniendo un encuentro con Jesús. Sin embargo, Jesús se motivó a moverse del lugar. Había trabajo que hacer. En ocasiones, como le dije hace un momento, podemos tener, quizás no tengamos la respuesta por qué ocurre tal cosa, pero sabemos que la respuesta a todo es Cristo Jesús. Aquí lo importante era que el hacer no le correspondía todo a Jesús, sino correspondía a aquellas personas que Jesús había encontrado, que Jesús le había llamado. Y eran esas personas que habían sido llamados a la acción. Igual forma que hace 2000 años atrás Jesús había llamado a los discípulos para la acción. Nos preguntamos, ¿hoy día nos está llamando a cada uno de nosotros a la acción? ¿Sí o no? Hoy día igualmente Jesús es quien tiene el encuentro con las personas. Pero nosotros también estamos llamados a la acción de servir a nuestro prójimo. Y lo hacemos sin mirar bandera, sin mirar colores, razas, sexo. Tampoco miramos si es joven, si es adulto, si es una persona envejeciente o es una persona sin hogar. Estamos llamados a darle también de la confianza que tenemos y la tranquilidad que habita en nosotros a estas personas. Para situarnos en el contexto de la historia del día de hoy, tenemos que situarnos en el mapa. Menciona que él se estaba moviendo de Judea a Galilea. El camino más directo para hacer eso era a través de Samaria. Pero como los judíos no trataban con los de Samaria, pues muchos de ellos daban la vuelta por Transjordania, aunque el camino más directo y más seguro era el de Samaria. Es Jesús quien te enseña a salir de la comodidad.
Es Jesús quien nos enseña a salir de estas cuatro paredes, porque fuera de estas cuatro paredes vamos a encontrar el campo de misión. Ahí afuera el pueblo está esperando que alguien le brinda esperanza, brindándole esperanza de la que nosotros hemos recibido por la gracia del Señor. ¿Ustedes tienen claro qué era lo que pasaba con los judíos y con los samaritanos? Hemos escuchado todo el tiempo que siempre hay una trifulca, siempre hay una situación, pero tenemos claro qué es lo que sucedía con esos pueblos. En Segunda de Reyes 17 nos habla específicamente de la situación entre el pueblo de judíos y el pueblo samaritano. El pueblo samaritano en un momento dado era parte de lo que se llamaba el pueblo de Israel, y esta porción fue asediada, esta porción fue un botín de guerra por los asirios. Fue entonces que esa región se mezcló entre las personas de Asiria y las personas que ahí en un momento dado eran parte de los judíos. Sin embargo, fácilmente se olvidaron de cuál era la promesa que le habían hecho al Señor. Fue entonces cuando cada uno de los de esa región le dio la espalda a Dios. Fue entonces cuando ellos se olvidaron de las normas y directrices del Señor. Samaria se dedicó a la idolatría. Comenzaron a hacer cultos paganos. Habría embriaguez, había inmoralidades. Tenemos que aprender algo de todo esto. Podemos mantenernos en el camino correcto, aunque los demás nos están invitando a alejarnos de lo que ya nosotros hemos conocido. ¿Tienes tu raíz ahí bien afincada con el Señor? O si alguien te invita a lo que sabes que no es permitido, te vas. Esta situación también nos hace pensar cuál es nuestro actuar ante el hermano o hermana que dejó nuestra iglesia. ¿Acaso le damos la espalda? ¿Ya dejamos de orar por esa persona? ¿O nos atrevemos a levantar la mano para tirar la primera piedra? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Nos convertimos acaso en fiscales y en jueces? En nuestra vida, actuar en nuestra sociedad para diferenciar las edades en nuestra sociedad. Existen 4 generaciones. ¿La han escuchado? Llaman los baby boomers. Son los nacidos entre el 46 y el 64. Hablan de la generación X, nacido entre el 65 y el 79. Los milenios o la generación Y, estos están nacidos del 80 al 99. Generación Z a partir del 90. Díganme ustedes si no existe problema de comunicación entre la persona adulta y la persona joven, o viceversa. No existe la comunicación entre el menor y la persona adulta, porque también de los menores el Señor nos habla a través de ellos. Cuando llegamos al mensaje de Dios debemos tener la palabra para toda aquella persona que quiere escuchar del Señor. Tenemos que tener palabra para el envejeciente, para la persona adulta, pero también tenemos palabra para el niño y para el adolescente. ¿Acaso hay alguien aquí que piense que por casualidad Jesús se encontró con la mujer samaritana? Fue una casualidad que en ese momento Jesús estaba solo. No había quien le recordara a Jesús. Número 1, que ella era samaritana, que no podía hablar con ninguna persona del pueblo samaritano, y tampoco había nadie que le recordara que era mujer, porque mucho menos podía haber un hombre hablando con una mujer, y menos si era samaritana. No es como que los pecadores pueden salir algo bueno. Sin embargo, es por la gracia del Señor Jesucristo que hoy nos llamamos hijos de Dios. E incluso entre los mismos samaritanos había problemas de comunicación. Vemos a qué hora ella recogía el agua, el del agua del pozo. Dice que ella lo hacía a la hora sexta. Se estaba utilizando el calendario romano. Eso identifica entonces que ella lo hacía al mediodía. Al mediodía no había quien sacara agua del pozo por la calor.
como ella sabía que no había quien sacara agua del pozo, era el momento de ella sacarla. De esa forma ella no era acusada, ella no era señalada aún por sus compueblanos. Dese en cuenta que cuando ella tiene un encuentro con el Señor es un encuentro especial. Ella lo reconoce porque lo que dice Jesús le prueba que sí, que conocía muy bien. Cuando Jesús le dice a ella, con el que vive, ella con el que vive no era su esposo. Jesús no lo hace para acusarla, no lo hace para señalarla, lo hace para decirle que Él la conoce. El Señor conoce cada una de nuestras faltas, el Señor conoce cada una de nuestras virtudes. Pero como mencionamos en un principio, el Señor quiere escuchar que tú pides perdón, porque el Señor está presto a perdonarnos. La semana pasada la hermana Leslie nos hablaba que se celebraba la Semana de la Mujer. Mi respeto a cada una de ellas, porque no debe ser solamente un día, sino todos los días del año. A cada uno debemos de estar agradecidos, tanto a las mujeres que nos han dado al mundo, a la sociedad, han contribuido. Ellas han podido abrir puertas que en un momento dado para ellas eran cerradas. De igual forma, el ejemplo de mujer que hizo la mujer samaritana, porque si lo leemos bien, si lo atendemos de cierta forma, la mujer samaritana puede ser un ejemplo de cómo hemos tenido un encuentro con el Señor. En este pasaje hemos leído, fue gracia y ese encuentro que tuvo Jesús con la samaritana. Ella fue movida a no quedarse callada, a invitar a otros samaritanos a tener el encuentro con Jesús, a quien ella ahora lo reconocía como el Mesías. Para ti, ¿qué es el Señor? ¿Seguir siendo el judío o ahora es el Mesías? Para mí es la persona o es mi Creador. Para mí es la persona a quien dio su Hijo amado por cada uno, no solamente de mis pecados, sino por el cada uno de los pecados de nuestras hermanas y hermanos. Jesús le ofrece agua, pero reconocemos que esa agua es agua del pozo. Jesús no le ofrece agua del pozo, porque lo que le ofrece Jesús es la que la persona nunca más, dice el contexto, nunca más podrá tener sed. Vamos a tomar agua que poseerá el don de Dios. ¿Y qué cosa es tener el don de Dios? No estoy diciendo que seamos como Dios. Estoy diciendo, y dice el mismo pasaje, que es para que reconozcamos qué son las cosas celestiales, para que reconozcamos qué cosa es del Señor. Cuando ella tenga la revelación de cosas celestiales, quien beba de esa agua tendrá vida eterna, porque la persona habrá nacido de nuevo del agua y espíritu. En este pasaje podemos identificarlo con la mujer samaritana, ¿sí? Si identificas con la mujer samaritana, aún así ella duda. Es entonces que Jesús solo le contesta a ella, pero también te contesta a ti, te contesta a Lucy, te contesta a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes. Aquí Jesús se identifica preguntándole, si tú supieras quién te habla, no durarías en tomar el agua que Él te dará. Jesús también te hace la misma pregunta, ¿quieres tomar del pozo o quieres tomar del agua de la fuente? Que brota vida, pero vida eterna. Queda claro que la samaritana no fue al... Queda claro que la samaritana no le entiende a qué se refiere Jesús, porque le pide de esa agua para no volver a tener que regresar nuevamente al pozo, ya que recuerden que no era de su agrado. Recordemos que no era de su agrado. Por eso lo hacía en momentos que nadie más podía verla. Cuando Jesús te habla de una vida eterna,
quiero que tengas presente que tal dicha no comenzará cuando muramos. Esa dicha comienza tan pronto tienes un encuentro con el Señor. La mujer primero se dirige a Jesús como el judío, luego lo identifica como el Señor, luego le dice, tú eres el profeta, pero al final lo reconoce como el Mesías, como el Cristo. Cuando ella se da cuenta que se acerca a los discípulos, o sea, se acercan más judíos, ella se aleja. Los discípulos se dan cuenta que Jesús estaba hablando con una mujer, que Jesús estaba hablando con una samaritana. No debemos de asombrarnos de quién es el que se acerca a los caminos de Dios, porque estaríamos nuevamente convirtiéndonos en juzgadores. Es posible que en alguna persona se sorprenda cuando se enteró que ahora sigue al Señor. Si hacemos eso, estamos convirtiéndonos entonces en juzgadores. Ella se fue porque ya no era importante el agua que ella buscaba. Porque ya no era importante. Ahora había tenido un encuentro con el Señor. Vengan, conozcan a quien yo conocí. Vengan, tengan un encuentro con el Hijo de Dios. Me ha ofrecido agua para la eternidad. ¿Será por esta razón que ella deja el cántaro junto a Jesús? ¿Qué le ofreces a Jesús? ¿También quieres llevar un cántaro para que te dé vida, que sarte para la vida eterna? ¿Qué le ofreces a Jesús? Ella le dijo, Él me dijo cuánto he hecho. Eso le decía a los hermanos samaritanos. Sabe cuáles son mis pecados y aún así me ofrece agua para la eternidad. Jesús se queda con ellos por día y al tener estos 2 días ya los samaritanos pueden decir, ya no solamente creo por lo que tú me dijiste, ahora también creo porque también he escuchado, también he tenido un encuentro con el Salvador. ¿Qué te ha dicho el Señor? No crea que por casualidad. Ocasiones decimos, por casualidad siento tal cosa, por casualidad pasó tal cosa. ¿Qué te dijo el Señor? Y tú pensabas que era una casualidad. No era casualidad, el Señor te estaba hablando. ¿Qué te dijo el Señor? Te ha dicho el Señor, confía en medio de la dificultad. El Señor te ha dicho, da el paso que no estarás solo ni sola porque estaré contigo. ¿Qué te ha dicho el Señor? Te ha dicho que tus pecados son perdonados. Te ha dicho, te amo, tú eres mi hijo y mi hija amada. Te ha dicho, ten paz en medio de la tormenta. ¿Qué te ha dicho el Señor? Ya podemos comprender por qué era necesario que Jesús tomara ese camino. No fue por casualidad. Les está enseñando a los discípulos y a nosotros lo que es la misión, su alimento y su propósito a lo que Jesús vino. Fue a dar su vida y fue a cumplir lo que el Señor quería que Él hiciera. Sabemos que Él podía haber huido de lo que Él le esperaba porque Él sabía lo que le esperaba, pero no. Él estuvo ahí a lo que su Señor Padre tenía que hacer con Él. Él haría la voluntad del Padre quien le envió. No tengas miedo, no te escondas que no estarás solo. Él te acompaña paso a paso. La mujer samaritana era una. Dios tuvo un encuentro con la mujer samaritana y ella no pudo quedarse callada. Ella fue ante las demás personas a brindar de lo que ella había recibido. Vengan a los brazos del Señor, vengan a la presencia del Señor para que reciban de la confianza y de la bendición que yo he recibido. No, su encuentro será diferente si ustedes lo perciben ustedes mismos, no por lo que la mujer samaritana hable, sino porque el Señor tiene un encuentro individual con cada uno de nosotros.
En los momentos que estamos viviendo en nuestra vida se presentan situaciones. La pregunta es, ¿seremos parte del problema o seremos parte de la histeria? ¿Aprovecharás el momento a ser parte de la solución? ¿Actuarás como hizo la mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y fue a los demás para que los demás también tuvieran un encuentro con ese Jesús vivo, con ese Jesús que te ofrece agua para la vida eterna? Sin embargo, por otro lado, aunque los discípulos en un momento dado hicieron el trabajo que tenían que hacer, cuando fueron al pueblo regresaron solamente con comida. Pues entonces no hablaron de lo que ellos estaban recibiendo, no compartieron de lo que ellos estaban recibiendo. En cierta forma podemos decir que los discípulos perdieron el tiempo en ese momento. Aprovechemos cada uno de los momentos que tengamos para hablar del Señor. Este momento el Señor te dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Lo único que conocemos de esta mujer es de dónde era. Así que podemos sustituir el nombre de la samaritana por el de cada uno de nosotros. Y es entonces que Jesús le pregunta si quieres beber del agua de la fuente que te llevará a la vida eterna. Sustituye el nombre. Nuestra fuente es el Señor. Sigamos conociéndole mediante su palabra. Conversemos con Él mediante la oración y comulguemos con Él mediante la Santa Cena, sintiéndonos invitadas a adorarle, a amarle desde antes, ahora y para siempre. Amén.